están en el mundo que va a ser de los jóvenes, y los que somos ya bastante veteranos debemos, a mi modo de ver, transmitir al máximo nuestras valoraciones, los que hemos podido acumular de conocimiento. Entonces yo, ante un tema así tan profundo, quisiera siempre plantearme de dónde venimos y a dónde vamos, dónde estamos y a dónde podemos ir. De dónde venimos, asimilar la experiencia. Y yo creo que podemos establecer que ha habido una década, porque en esa década se asumió que el modelo de desarrollo que se había implantado en el Uruguay capitalista había sido un rotundo fracaso, había llevado al estancamiento y a la conflictividad social, a la caída de los ingresos de los trabajadores, y hay una reacción por parte de los sectores de clases dominantes capitalistas. Esa reacción implica introducir un modelo neoliberal como respuesta, como búsqueda de una salida al estancamiento productivo que había asumido el país en lo que lo había asumido en las décadas anteriores. Y en los 90 entonces se implanta en Uruguay eso. La derecha, de alguna manera, con esto se renueva, apuesta a algo nuevo, busca superar el inconveniente. La izquierda, yo creo que queda atascada en los 70. Reivindicar el devaluado modelo estatista de los 70 y en criticar, en todo caso, las falencias que eran visibles del esquema neoliberal que se aplicaba. La izquierda, ¿qué izquierda? La izquierda reprimida, la izquierda que no contó con los cuadros intelectuales y la práctica que debía contar. Acá debía estar sentado Julio Delía, un compañero entrañable de facultad que fue muerto en Buenos Aires. Y así como Julio, fueron muchos los compañeros que no tuvimos. Y la izquierda entonces tuvo necesariamente que dar la batalla en inferioridad de condiciones. El modelo de los 90 brevemente planteaba las privatizaciones, en parte fallidas por la lucha popular, la apertura al máximo posible, la no existencia de déficits fiscales causantes, según ese esquema o esa ideología, de todos los males, el no aumento de impuestos, y por lo tanto, para no tener déficit y no aumentar impuestos, habría que reducir el gasto, básicamente el gasto público, el gasto social y las inversiones. El tipo de cambio, sin embargo, debería ser libre, totalmente libre, y ahí se introdujo una variante, fue administrado todo el tiempo. Los precios debían ser libres y fueron progresivamente liberalizados. La tasa de interés en el mercado libre entrada y salida de capitales, todo eso se implantó en los 90. De alguna manera, aquí estamos en un modelo. Ellos se creían que ese modelo era modelo de desarrollo, que estabilizando la economía, es decir, sin inflación, sin déficit y sin problemas para la toma de decisiones empresariales, las inversiones y el crecimiento vendrían, como decía la Biblia, por como añadidura. Esa era la idea del modelo neoliberal, modelo que trae como consecuencias el cierre de empresas, el desempleo, el consumo suntuario, el déficit comercial acentuado con el exterior, el estancamiento del salario
la baja inversión, más bien fuga de capitales que otra cosa, y el déficit fiscal de todos modos, a raíz de que primero la recesión causa problemas para los ingresos fiscales, segundo, pesaban muchísimo los intereses de la abultada deuda externa, con tasas de interés cada vez mayores que influían sobre el déficit, y el fundamentalismo al crear las AFAP, cosa que alguna gente ya olvidó y pasó desapercibido. Las AFAP, al crearse, derivaron ingresos genuinos que se tenían por el sistema de reparto generacional, lo derivaron a la administración privada para la acumulación externa, y eso significaron 3 puntos de déficit fiscal en aquel momento. Es un fundamentalismo. Por todo eso hubo un mayor déficit fiscal aún, y eso precipitó, junto con todo lo demás, la caída estrepitosa del modelo. La idea de que la estabilidad macroeconómica, de alguna manera sí la inflación se logró bajar, pero nada más, traería inversiones externas y crecimiento, fracasó. Este modelo, entonces, fue el que condujo, en definitiva, a que el Partido Colorado quedase desacreditado hasta el día de hoy. No salieron cerca del 10% de los votos, ¿verdad? El gobierno del Partido Colorado, que murió abrazado a la bandera. Y uno de los puntos entonces que, con la bendición del Fondo Monetario Internacional y todas estas calificadoras de crédito, uno de los puntos que introdujeron como variante del sistema fue el atraso cambiario. El atraso cambiario en aquel momento, en definitiva, fue una cosa heterodoxa dentro de lo que era el esquema neoliberal. El esquema neoliberal no lo contemplaba, pero el Fondo Monetario y la calificadora de crédito dijeron que estaba muy bien aquí y en Argentina. Acuérdense de la Rúa, conmigo $1, $1, ¿verdad? Y así quedó. Entonces, a la hora de la verdad, nos dimos cuenta que todos los equilibrios logrados eran efímeros, eran mentirosos, y que precipitada la crisis, con las consecuencias de desempleo, caída del producto, desenlace financiero muy problemático, porque en realidad se le resta confianza a que los bancos puedan devolver los depósitos. ¿Por qué? Porque no había rentabilidad en las empresas nacionales y porque el salario y el empleo estaban a la baja. Entonces todo eso genera el problema de la desconfianza y la vulnerabilidad extrema ante los inversores financieros locales y del exterior. Eso es la caída que se da en 2002, pero qué enseñanzas nos deja, eso es lo importante. Cuando asume el gobierno del Frente en el 2005, entonces tenía ese panorama. Tenía que reconstruir al Uruguay, salir de la crisis, generar de nuevo entonces un, digamos, funcionamiento económico elemental, y al mismo tiempo tenía que superar algunas situaciones tan críticas como la pobreza, los indicadores de pobreza extrema, los indicadores de desintegración social, problemas, y encarar reformas en la salud, en la educación, encarar las reformas en el esquema laboral. Todo eso entonces eran los enormes desafíos que se tenían en el gobierno del 2005, pero con tremendas restricciones. La deuda externa era de por sí una restricción, afectaba gran parte de los ingresos por intereses. Los intereses de la deuda, si los seguíamos pagando, implicaban no tener disponibilidad de recursos para poder afrontar todas las reformas sociales. Entonces, ¿qué hacer con la deuda? ¿Qué hacer con el equilibrio presupuestal? ¿Qué hacer con la inversión extranjera?
con la política cambiaria, con la política de libertad de precios, con la política de libre circulación de capitales. En muchos países del mundo no existía libre circulación de capitales. Para decir uno, Chile, que era considerado el paradigma también de esta introducción neoliberal, en Chile había restricciones. Para entrar capitales había que dejar un encaje durante 2 años de ese capital que ingresaba, y para retirar el capital ingresado también, ojalá hubiese habido acá alguna empresa que entró y salió beneficiada con muchos beneficios fiscales, retirarse y nadie dice nada. La política de inserción internacional, todas esas políticas, más la política de gasto social y salarial, todas esas tenían que ser revisadas por el gobierno del Frente en un nuevo modelo que contemplaría o no el desarrollo. Todas esas políticas tuvieron continuidad, salvo la última, la política de gasto social y la política salarial. Quiere decir que hubo un continuismo. Ese continuismo tuvo algún aspecto de necesidad de llevarlo a cabo, pero tuvo también el aval de ciertas políticas practicadas antes. El crecimiento ya había empezado en el 2004, desde Achugarri y Alfi habían tomado la rienda, primero Achugarri y después Alfi, de la política económica. La opción de renegociar los plazos de la deuda fue clave, pero las restricciones fiscales seguían bien. También se descartó, creo que positivamente, financiar con más déficit fiscal. Financiar con más déficit fiscal no hace otra cosa que eludir la confrontación de sectores sociales en pugna. Simplemente los tira para adelante y los descarga sobre las clases menos poderosas. Luego, el modelo fue gradualista, apostó al ingreso de capitales, bonos del Tesoro obtenidos en condiciones mejores a los anteriores, en materia de plazo y tasa de interés. No redujo la deuda, apostó a crecer para reducir la relación deuda-producto, pero el modelo acentuó el atraso cambiario con las siguientes diferencias. El dólar se desvalorizaba en el mundo frente a las otras monedas, a diferencia de la década del 90. Los precios internacionales de los principales productos que Uruguay exporta experimentaban acentuada suba, todo el viento a favor que empezamos a tener, a diferencia de la década del 90. El déficit con el exterior no se financiaba con endeudamiento externo, en la década del 90 cerraba todo con endeudamiento externo, sino que en estos casos había ingreso genuino de capitales, no deuda contraída necesariamente. Y con las siguientes similitudes con el atraso cambiario anterior, validaba aumento del consumo suntuario y un impulso al crecimiento vinculado al consumo interno y a los servicios, que no siempre es genuino. Segundo, el mecanismo es riesgoso para abatir la inflación y los costos de producción que vienen del exterior, dando espacio a la suba del salario. Es decir, con ese mecanismo yo creo que se abatían los costos costos externos, los costos que vienen en dólares, las materias primas que se compran en dólares, todo eso se abatía, pero y ese abatimiento de costos daba lugar, habilitaba a que el salario como costo interno pudiera crecer. Pero eso es muy riesgoso. Basar el aumento del salario en eso es muy riesgoso. Mañana cambian las condiciones como están cambiando ahora y rápidamente el gobierno se ve necesitado a plantear pautas salariales distintas. Luego, la tercera similitud es que desequilibra la competitividad según situación de cada sector. Los sectores que tienen precios internacionales al alza no tienen problemas de competitividad, pero aquellos que no los tienen, entonces sí tienen problemas de competitividad en el sector con el atraso cambiario.
Bien, entonces digo esto porque hay un éxito parcial en los primeros años. No había espacio para hacer otra cosa, no había espacio para crear un modelo de desarrollo alternativo, era años de recomposición y de alguna manera el Uruguay logró superar la restricción, logró recomponer el valor del salario, logró recomponer, hacer la reforma de la salud y todo lo que se hizo a partir del MIDES. Entonces, sin embargo, el aumento del gasto social se financió con el aumento del BBI, no alterando la extracción impositiva. La acentuada suba del valor del dólar agota el modelo, presiona al alza la inflación y resta espacio a las mejoras del salario aun cuando crezca el PBI. La libertad de precios interna, la variación interna, la libertad de precios, hace que internamente la suba de precios internacionales se traslade integralmente. Normalmente las subas de los precios internacionales, no las bajas de los precios internacionales, porque hay una estructura oligopólica en el comercio exterior, en las empresas que están en el sector del comercio exterior. Las intervenciones de los precios siguen siendo limitadas, salud, combustibles, tarifas públicas, transporte, y los acuerdos de precios de productos de la canasta básica, a mi modo de ver, dejan mucho que desear como estrategia para generar un modelo económico que funcione. El modelo deja intocada la presión fiscal, la cual se interpreta además como una señal de que se quiere preservar la alta rentabilidad empresarial. Así como el modelo anterior cerraba con endeudamiento externo, el vigente cierra con alta rentabilidad empresarial. Estas reflexiones del pasado son importantes porque nos llegan a pensar ahora cómo nosotros podemos encarar un nuevo modelo a partir de esto. En primer lugar, hay un prerequisito que hay que superar. El prerequisito es que la rentabilidad empresarial alta y el afán de lucro que está atrás son los motores que tienen que estar presentes en esto. Con rentabilidad alta vienen inversiones, con inversiones viene crecimiento, con el crecimiento viene más empleo y más ingresos fiscales, y entonces puede haber lo que se llama chorreo, es decir, que crezca el salario a partir del crecimiento general de la economía. Este punto es el que nos hace más pensar. No hay la posibilidad de un modelo de desarrollo en el cual la rentabilidad empresarial alta pueda ser alterada, porque por algo no se quiere, se hace tanta alusión a la presión fiscal que debe estar intocada, a las reglas de juego intocadas. La presión fiscal en Uruguay sobre las empresas es tan solo el 19%. La presión fiscal general no llega al 30%, es del 35%, del orden 35-36% en países de la región y del orden más alta aún en los países europeos. ¿Por qué no se quiere tocar entonces la presión fiscal? ¿Por qué se pone como un prerequisito que eso es lo que conduce a un modelo aparentemente de desarrollo? Ese es un primer punto que para mí es clave aquí. La otra es las famosas deflaciones. En todos los países en donde los precios internacionales tienen una suba fuerte, se habilita que el gobierno se apropie de una parte del excedente, enorme excedente generado sin que detrás de él haya esfuerzos de empleo tecnológicos y demás. Simplemente aumentan los precios para generar fondos aplicables al desarrollo.
además de que eso modera la inflación interna, el impacto de las subas sobre los precios internos, además de que permite, digamos, buscar incentivar actividades más atendibles para el desarrollo. Todo eso, en definitiva, nos lleva a pensar de que el tema de la estabilidad es importante en todo proceso de desarrollo, pero también el tema de cómo establecer canales de inversión pública capaz que suplan la inversión privada si esta no viene. Si no hay un chantaje de la inversión privada, si el gobierno es socialista o prosocialista o pone medidas que limitan nuestra alta rentabilidad, no invertimos. Si no invertimos, el país entra en crisis. Ese es un tema que tenemos que afrontar. De aquí en más, el fomento de la economía social y solidaria es un punto para mí central. O tomamos el poder, como decíamos antes, y suplantamos el capital por el capital del Estado y gestionamos un sistema socialista que todavía no sabemos cómo es, eso creo que hay que descartarlo, o vamos transitando hacia una economía con rasgos socializantes que conviva con la economía capitalista regulada al máximo y limitando la tasa de rentabilidad. Así me parece que podemos pensar mejor las cosas y que sin que haya padecimientos para las clases sociales populares que buscan el cambio para que se pongan además a favor de ese cambio. Entonces, todo esto es lo que quería transmitir. La verdad es que lo que sigue es una construcción que hay que hacerla entre todos, pero sobre la base de que tenemos que pensar que estas restricciones están presentes, el manejo de instrumentos debe ser, digamos, reivindicado al máximo. Hay instrumentos para estabilizar. La política de extensión de precios que tenemos no está sirviendo ni va a servir, hay que cambiarla, y con una economía que no esté en crisis podemos encarar las reformas estructurales de cambiar la matriz productiva, de evitar la concentración y la extranjerización, de generar entonces ese sector de economía que no busca que no tiene como motor el afán de lucro ni la rentabilidad alta, como para que nadie plantea confiscar rentabilidades, pero sí planteamos limitar la rentabilidad alta y que no nos convirtamos en un país chantajeado por el ingreso de capital.